Antes de empezar, apoya el canal con un buen like y suscríbete, porque la historia de hoy no va solo de una esposa rica y arrogante. Va de una mujer que creyó que el apellido de su familia valía más que el hombre que sostuvo su imperio en silencio. Y descubrió demasiado tarde que había echado de casa al único que sabía mantenerlo en pie. Cuando mi mujer sonrió con esa calma cruel y me dijo, «Vete, te doy una semana para arrastrarte de vuelta». No discutí. No levanté la voz. No le recordé todo lo que había hecho por ella, por su padre, por su apellido. Solo saqué las llaves del ático, las del coche, la tarjeta del ascensor privado, y las dejé una a una sobre la encimera de mármol. Ella pensó que estaba ganando. A la mañana siguiente, su padre estaba gritándole al teléfono porque el banco acababa de llamar. Y por primera vez en muchos años, yo dejé de ser el hombre invisible de aquella familia. Me llamo Ramón Figueroa, tengo 44 años, y esta es la historia de cómo entendí que la mujer con la que me casé nunca supo realmente quién era yo. Conocí a Adriana Valcárcel hace 15 años, en una subasta benéfica en Madrid. Ella tenía 25 años, una belleza fría y estudiada, de esas que parecen posadas delante de un cuadro, para que el cuadro parezca menos valioso que la mujer. Yo tenía 29. Trabajaba gestionando carteras de inversión para clientes medianos, y aún era lo bastante ingenuo para confundir seguridad con profundidad. Adriana pertenecía a una de esas familias de dinero viejo que no necesitan enseñar la fortuna porque hablan como si el mundo les debiera una reverencia. Su padre, Teodoro Valcárcel, dirigía uno de los mayores grupos patrimoniales privados del norte de España, con sociedades, fondos y estructuras de inversión repartidas entre Madrid, Bilbao y Barcelona. Cuando me comprometí con Adriana, su padre me invitó a un despacho privado y me dijo algo que entonces tomé como una muestra de respeto. Ramón, mi hija tiene gusto, tiene apellido, tiene presencia, pero un imperio no se mantiene solo con presencia. Necesito a alguien que entienda los números, y yo fui ese alguien. Durante 14 años hice el trabajo que nadie veía. Reorganicé estructuras, blindé sociedades, diseñé fondos, rehice trusts familiares, levanté cortafuegos fiscales y operativos, convertí lo que era un patrimonio antiguo mal administrado en una maquinaria impecable. Lo hice sin pedir foco. Así es como sobrevives cuando te casas con una familia que cree que el aplauso pertenece por derecho de sangre. Mientras yo construía la arquitectura financiera, Adriana inauguraba exposiciones, se sentaba en patronatos culturales, organizaba cenas con coleccionistas y hablaba del legado Valcárcel como si el legado se sostuviera solo. Durante años me repetí que no importaba que ella se llevara la luz si el trabajo estaba bien hecho, pero sí importaba. Siempre importa cuando el desprecio se vuelve costumbre. La noche en que todo se rompió, estábamos en el ático de Chamartín, con vistas a una ciudad que parecía pertenecerle solo porque la miraba desde arriba. Adriana acababa de volver de una gala, descalza sobre el suelo de piedra, copa de vino en la mano, maquillaje perfecto, agotada solo de ser admirada. Yo estaba en la isla de la cocina revisando documentación de una reestructuración patrimonial que su padre necesitaba cerrar antes de final de trimestre. Ella me miró con aburrimiento. ¿Otra vez con tus papelitos? Esos papelitos pagan ese vino, le dije sin levantar mucho la vista. Se rió, pero no conmigo, de mí. Ramón, cariño, aquí todo es mío. El ático, el coche, la vista, el aire que respiras. Esto lo construyó mi familia. No respondí al instante. Había aprendido hacía años que, con ciertas personas, el silencio vale más que una defensa.
Tu familia construyó el apellido, le dije al fin. Yo construí el sistema que evita que se hunda. Entonces sonrió. Esa sonrisa torcida, satisfecha, que tienen algunas personas cuando creen haber encontrado el punto exacto donde humillar sin dejar marca. Pues ya sabes lo que hay. Vete. Te doy una semana. En cuanto veas que no eres nada sin nosotros, volverás. Ahí lo entendí. No era una amenaza lanzada en caliente. No era una pelea de matrimonio. Era una convicción. Adriana creía de verdad que yo era un accesorio útil, un hombre cómodo, una herramienta con pulso. Saqué las llaves del bolsillo y las fui dejando sobre la encimera. Primero las del ático, luego las del coche que ella usaba más que yo. Después la tarjeta del ascensor privado. Sonaron pequeñas contra el mármol, pero para mí fue como escuchar una sentencia. ¿Qué haces?, preguntó ella. Te estoy obedeciendo. Cogí mi abrigo y caminé hacia la puerta. Perfecto, dijo a mi espalda. Mañana mismo cambiarán las cerraduras. No contesté. Bajé las 40 plantas por la escalera porque necesitaba tiempo para pensar. En el portal ya tenía el móvil en la mano. Envié 3 mensajes a 3 abogados distintos. Un solo verbo. Ejecutad. No fui a un hotel. Fui a una oficina que Adriana no conocía. Un espacio discreto en Asca que llevaba 2 años pagando desde una sociedad instrumental completamente separada del patrimonio visible de los Valcárcel. Allí me senté frente al escritorio, abrí el portátil y empecé a retirar una a una las autorizaciones que mantenían en pie varias de las estructuras que yo mismo había creado. No hice nada ilegal. Eso es importante. No robé. No destruí. No bloqueé por capricho. Simplemente retiré mi aval técnico, mi control fiduciario y mis garantías personales de los mecanismos que funcionaban, porque yo los había diseñado así. Lo mismo que haces cuando construyes un sistema con llave de seguridad y al marcharte, te llevas tu llave. A las 3 de la madrugada, una línea de crédito de contingencia quedó suspendida por falta de autorización de custodio. A las 4, un fondo vinculado a los gastos de representación de Adriana quedó marcado para revisión interna. A las 5, el trust que sostenía jurídicamente el uso del ático dejó de estar bajo acceso operativo familiar y volvió a la estructura de control que dependía de mi firma. Cuando amaneció, Madrid empezó a despertarse, y el caos empezó con él. A las 7:10 me llamó Teodoro Valcárcel. Dejé sonar el teléfono 4 veces antes de contestar. Ramón, ¿qué demonios está pasando? Su tono era el de un hombre intentando mantener la autoridad mientras siente que el suelo se hunde bajo sus zapatos. Buenos días, Teodoro. No me des los buenos días. Acaba de llamarme el banco. La línea de contingencia está congelada. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. He retirado mis autorizaciones. Hubo un silencio corto, pero muy denso. Explícate. La línea está estructurada bajo mi firma de custodio y mis garantías operativas. Sin ellas, no puede activarse ningún nuevo movimiento. Lo sabes mejor que nadie. Tú firmaste ese esquema conmigo. Noté cómo tardaba un segundo más de la cuenta en respirar. Tenemos nóminas mañana. Las nóminas ordinarias no corren peligro. Lo que está suspendido es el acceso discrecional y varias capas de respaldo que yo diseñé. ¿Por qué harías esto? Miré por la ventana. La ciudad estaba gris, limpia, ajena. Porque tu hija me dijo que me largara. Y me explicó, con una seguridad envidiable, que yo no era nada sin vuestro apellido. Así que me fui y me llevé conmigo lo que en realidad era mío. Escuché una voz al fondo. Adriana. Aguda. Tensa. ¿Qué significa que el banco ha llamado? ¿Qué quieres decir con que Ramón ha retirado algo?
Teodoro volvió al teléfono, ahora con la urgencia mal disimulada. ¿Dónde estás? Tenemos que vernos. No. Adriana me dio una semana. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y colgué. 30 segundos después llamó ella. Contesté por pura curiosidad. ¿Qué has hecho? Escupió sin saludar. Buenos días, Adriana. No me tomes el pelo. Mi padre dice que se han bloqueado cuentas, que hay alertas, que el trust del ático ha cambiado de control. ¿Qué significa eso? Significa que el edificio se mueve distinto cuando echas al arquitecto. Estás loco. No, soy preciso. Tú no sabes la diferencia porque nunca te interesó entender cómo funcionaba nada de lo que disfrutabas. Respiró fuerte. Ya no había superioridad en su tono, solo miedo entrando por las grietas del orgullo. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho. Disfruta tu semana. Y apagué el móvil. A mediodía, el mundo de Adriana ya no se parecía al de la noche anterior. Cargos rechazados, cuentas bajo revisión, un servicio de chofer que pedía actualizar la forma de pago, su asistente personal sin saber qué responder, un patronato cultural suspendiendo una reunión hasta nueva orden. Pequeñas humillaciones que juntas forman una caída. Pero el primer golpe de verdad no se lo di yo, se lo dio su mejor amiga. Mónica, compañera de universidad, confidente, dama de honor, sombra social durante casi 2 décadas, apareció en el ático sin avisar. Adriana la recibió esperando consuelo. Lo que encontró fue otra grieta. Mónica le enseñó meses de mensajes conmigo. No había romance. Nunca lo hubo. Lo que había era preocupación, observación y finalmente hartazgo. Mónica me había buscado medio año antes porque veía cómo Adriana me ridiculizaba en público, cómo se refería a mí como el hombre de los números, cómo preparaba el terreno para un divorcio donde pensaba dejarme fuera del mapa. Te estabas convirtiendo en alguien insoportable, le dijo Mónica, según supe después. Y él seguía preocupándose por ti incluso anoche, después de que lo echaste. Me pidió que viniera a comprobar que estabas bien. Ese detalle la destrozó más que cualquier acusación. Porque hasta entonces, Adriana seguía creyendo que yo estaba jugando. No había entendido que yo ya estaba fuera emocionalmente. Ese mismo día, Teodoro convocó una reunión urgente en sus oficinas. Yo no estaba invitado, pero seguía teniendo acceso a ciertas capas del sistema que había diseñado para prevenir sabotajes, auditorías hostiles y crisis internas. Alguien, desde dentro, me hizo llegar incluso el audio. Escuché a los consejeros entrar en pánico. Escuché al auditor explicar que todas las estructuras clave dependían de mi validación o de mecanismos de seguridad ideados por mí. Escuché a uno de los hombres más antiguos del consejo decir, casi con rabia, que llevaban años tratando al cerebro operativo de la firma como si fuera un empleado decorativo, solo porque se había casado con la hija del dueño. Y luego escuché lo que jamás pensé oír de boca de Teodoro. Apartad a Adriana de todo. Si para salvar la firma tengo que quitar a mi propia hija del tablero, la quito. No sentí satisfacción. Sentí tristeza, una tristeza vieja, lenta, casi elegante. La de ver a un padre entendiendo demasiado tarde que había criado una heredera sin columna. Pero la verdad aún tenía otra cara. 2 días después, recibí un sobre sin remitente en la oficina. Dentro había una memoria USB y una nota escueta. Mereces saberlo todo. La abrí. Era un informe de un detective privado contratado meses antes. Fotografías, cargos, hoteles, facturas, seguimientos. Todo ordenado con una precisión casi cruel. Adriana llevaba 8 meses viviendo una vida paralela con Diego Salcedo, galerista de Barcelona, divorciado,
de familia adinerada, exactamente el tipo de hombre del que presumiría una mujer obsesionada con el prestigio social. Fines de semana en la Costa Brava presentados como ferias de arte. Suites pagadas con tarjetas cargadas a estructuras familiares. Regalos, vuelos, reservas. 340.000 euros dilapidados en esa relación. Y en los mensajes con él se leía algo aún peor. No me engañaba solo por deseo. Me engañaba con estrategia. Le decía que estaba esperando al cierre fiscal adecuado para divorciarse en la mejor posición posible. Que yo era demasiado metido en mis hojas de cálculo para sospechar. Que pronto podría quedarse con todo sin complicaciones. Guardé ese informe. No lo envié aún a Teodoro. No lo publiqué. No la expuse. Pero ya tenía la prueba final en caso de guerra. Esa misma semana mi hija Sofía, de 17 años, me llamó por fin. Adriana había intentado mantenerla cerca, vendiéndole la versión de que yo había destruido a la familia por orgullo. Pero los hijos, cuando son inteligentes, terminan oliendo la mentira antes de poder nombrarla. Nos vimos en una librería-cafetería de Malasaña, un sitio al que íbamos cuando ella era pequeña y se tumbaba a leer en el suelo mientras yo trabajaba en el portátil. Sofía llegó en uniforme, ojeras marcadas, mandíbula apretada. Mamá dice que estás arruinándonos. ¿Y tú qué crees? Creo que algo no encaja, no le mentí. Ya no. Le expliqué que su madre llevaba meses preparando mi salida, que me había echado creyendo que yo no era nada sin su familia, que retiré mis autorizaciones porque eran mías, que no había destruido nada, solo había dejado de sostenerlo yo. Me miró en silencio. Luego dijo algo que aún hoy me acompaña. No creo que seas el malo. Creo que estás cansado de ser invisible. Y yo sentí que esa frase me reparaba más que cualquier victoria jurídica. Aquella tarde también le conté por fin algo que debía haber contado antes. Tenía un hijo mayor, Carlos, de una relación anterior, y Adriana me había obligado durante años a mantenerlo lejos de la vida visible de casa. Sofía se quedó helada. Después dijo lo único correcto. Quiero conocer a mi hermano. Llamé a Carlos. Cenamos esa misma noche en una trattoria sencilla, los tres juntos. Y mientras ellos hablaban y se reían con esa rapidez con la que a veces la sangre se reconoce, aunque la hayan mantenido separada años, entendí que era lo único que de verdad me importaba salvar. No el ático, no el apellido, no los despachos. Ellos, mis hijos. Mientras tanto, el mundo de Adriana se iba desmoronando por dentro. Teodoro la sentó con abogados y un auditor forense. Fue ahí donde descubrió algo que ni siquiera ella había querido mirar de frente. Durante los últimos años, había acumulado deuda personal por una cifra obscena, confiando en que siempre habría una estructura familiar absorbiéndola. Tarjetas abiertas con respaldo reputacional, gastos disparados, membresías, vuelos privados, compras de diseñador, caprichos de ese tipo de gente que llama estilo de vida, a no mirar jamás un extracto. Cuando yo retiré mi paraguas, todo eso quedó a la intemperie. La galería benéfica que Adriana dirigía quedó bajo revisión, porque yo llevaba año y medio metiendo dinero personal para tapar sus agujeros contables y evitarle el bochorno. En cuanto dejé de cubrirlos, la Junta la apartó. Las amistades sociales empezaron a desaparecer con la velocidad con la que huyen siempre cuando se apaga el brillo. Y lo peor para ella no fue perder dinero, fue perder relato. Ya no podía presumir de control. Por eso apareció en mi oficina una semana después, sin avisar, con el maquillaje perfecto y el cansancio mal disimulado. Tenemos que hablar. La dejé sentarse.
5 minutos. Intentó la vía suave primero. Dijo que yo estaba destruyendo demasiado, que lo nuestro podía arreglarse, que quizá debíamos ir a terapia, que tal vez ella había dicho cosas horribles, sí, pero que no hacía falta hundir una vida entera por una pelea. La miré un largo segundo antes de responder. Sé lo de Diego. Se quedó inmóvil. Le dije que conocía los hoteles, los mensajes, las escapadas, el dinero gastado. Le dije que sabía que llevaba medio año preparando un divorcio, donde pensaba dejarme sin nada mientras financiaba una doble vida. Le dije que tenía pruebas de todo. Entonces vi el miedo real, no el teatral, no el social, el verdadero. Si eso sale, murmuró. Si decides pelear, saldrá. Si aceptas una salida limpia, no estoy interesado en destrozarte públicamente. Solo quiero salir de esto con mis hijos intactos y contigo lejos. Lloró. Me pidió otra oportunidad. Dijo que se había sentido atrapada, que había confundido comodidad con asfixia, que no pensó que la situación escalaría así. Yo ya no estaba allí emocionalmente. No lo lamentas por haberlo hecho. Lo lamentas porque esta vez no te salió bien. No gritó, no discutió. Solo se quedó sentada, pequeña por primera vez, como alguien que ve desaparecer el decorado entero y no sabe actuar sin escenario. La mediación definitiva llegó poco después. En una sala neutral, con abogados y una mediadora, Adriana comprendió por fin que no tenía margen. Mi abogada puso sobre la mesa una separación limpia pero firme. Ella conservaría su patrimonio personal y el trust que siguiera siendo solo suyo, asumiría sus propias deudas y renunciaría a cualquier intento de limitar mi relación con Sofía o con Carlos. Yo mantendría mi posición en el grupo financiero, una participación ejecutiva formal que el Consejo ya había aprobado y un paquete que reconocía por fin lo que llevaba años sosteniendo sin título. Lo aceptó. No por nobleza, por cálculo agotado. Sabía que si forzaba un juicio, el informe del detective, sus gastos, su aventura y su estrategia para vaciarme quedarían expuestos. Firmó. Y con su firma terminó algo que llevaba años muerto. 8 meses después, estaba sentado en una sala de juntas, como director operativo del grupo, que antes se apoyaba en mí en la sombra, y ahora tenía que reconocerme de frente. Teodoro seguía en la cabecera, sí, pero el poder real se había reorganizado. No por venganza, por necesidad. La firma iba mejor que nunca porque, por primera vez, estaba dirigida sin caprichos familiares interfiriendo. Esa misma tarde cené con Sofía y Carlos en mi piso nuevo, comprado a mi nombre, sin mármoles, sin asistentes, sin ascensores privados. Simple, cálido, mío. Carlos me anunció que había sido admitido en un programa de arquitectura en Sevilla. Sofía levantó su vaso y dijo, «Por la familia de verdad». Brindamos. Y me di cuenta de que Adriana había perdido mucho más que un marido. Había perdido a la única persona que sabía sostener su mundo sin necesidad de gritarlo. Yo, en cambio, había perdido una mentira. Y eso, al final, fue una ganancia. Meses después conocí a Carolina, analista financiera recién llegada a Madrid, inteligente, directa, sin afectación, de esas personas que no necesitan apellido ni escenografía para llenar una habitación. Empezamos hablando de un fondo solidario que había creado para hospitales infantiles y terminamos tomando café en Chamberí, hablando de libros, música y todo lo que no sea dinero. Por primera vez en mucho tiempo, una mujer me miró como si yo no fuera una extensión de una estructura, sino un hombre entero. A veces pienso en Adriana, no con odio, ni siquiera con satisfacción. Sé por terceros que se marchó a Barcelona un tiempo,
luego volvió, luego intentó reubicarse socialmente. Sé también que Diego no tardó en desaparecer cuando entendió que no quedaba ningún castillo detrás del apellido. No siento nada. Y esa es la verdadera libertad. Porque lo importante no es que ella haya perdido. Lo importante es que yo ya no necesito demostrar que gané. Aquella noche, cuando dejé las llaves sobre la encimera y salí sin discutir, Adriana creyó que me estaba expulsando de su mundo. Lo que no entendió fue esto. No me estaba echando del paraíso. Me estaba liberando de una cárcel con vistas. Y ahora quiero dejarte una pregunta a ti. Si tu pareja te despreciara durante años y un día te echara convencida de que no eres nadie sin su apellido o su dinero, ¿te irías en silencio como hice yo? ¿O le demostrarías desde el primer minuto quién sostenía realmente todo? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, te removió o te hizo pensar en alguien, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí no contamos solo traiciones. Contamos lo que pasa cuando alguien confunde el poder con el valor y descubre demasiado tarde que no eran lo mismo.